El bullying es sin duda una de las lacras de nuestra sociedad. Desde el campo de la educación se están desarrollando esfuerzos para erradicar este problema de los centros educativos. Sin embargo, hay situaciones que parecen estar demasiado arraigadas en nuestra cultura. El Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, de manera conjunta con el Aula Cultural Museo de la Educación y con el Grupo de Innovación Educativa Feminario ULL, han preparado para el próximo jueves 23 de mayo a las 7 de la tarde en Multicines Tenerife un cineforum con la proyección de la película Wonder y un coloquio en el que participarán diferentes expertos en este tema. Tenemos al teléfono a Roberto Lomba, uno de los organizadores de esta actividad. Buenas noches, Roberto, bienvenido a Días de Radio. Hola, muy buenas, encantado, gracias por invitarme. Bueno, un placer contar contigo y además pues para una actividad de este calado, porque claro, estamos pues acostumbrados a ver pues en los informativos, en pues reportajes, en todo tipo de documentales, pues cómo la sociedad cada vez se preocupa más, o parece que se preocupa más por el bullying. Sin embargo, este sigue existiendo, ¿no? Que pues imagino que también el propósito de esta actividad es pues hacer una puesta al día de cómo está la situación. Sí, exactamente. La idea de esta actividad forma parte de un proyecto también de la universidad por parte de una agrupación estudiantil de alumnos de periodismo, que se llama Y si fueras tú, en la cual es donde yo pertenezco como coordinador de eventos, y queríamos lanzar este evento en conjunto con el Aula de Cine porque al final también creemos un poco en el valor de las imágenes y creíamos que era una buena forma de cerrar esta campaña que hemos estado llevando a cabo, hablando con expertos, con la asociación encargada de lidiar con esta problemática en Canarias, que se llama CANAE, y hemos también conjuntamente con ellos trabajado durante unos cuantos meses y queríamos terminar toda esta campaña gracias a la Aula de Cine proyectando esta película y teniendo la posterior mesa redonda, el posterior coloquio, porque creemos que es bastante importante hablar sobre esto y llevarlo a los medios y que la gente sea consciente de que no es una cosa que no, o sea, que pase por alto ni que no importe, sino que queremos que sean conscientes del peso que tiene. ¿Cómo ha ido hasta ahora esa campaña que han ido realizando? ¿Cuáles han sido los digamos, pasos anteriores que habéis realizado? Sí, la idea nace a raíz de una asignatura que se llama Opinión Pública, impartida por Samuel Toledano, que es periodista de bastante renombre aquí en las Islas Canarias. Y la idea nace a partir de un grupo que creemos que es un problema del que hay que hablar y que creemos que es importante que la sociedad sea consciente de este problema, sobre todo en Canarias, cuando somos una de las principales comunidades autónomas con este problema a nivel de denuncias. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, a intentar contactar con ACANAE, que es la Asociación Canaria contra el Acoso Escolar, y conseguimos tanto entrevistar a expertos facilitados por ellos, entrevistar a su directora. Hace poco, la semana pasada, tuvimos la suerte de contar con ella aquí en la facultad y hacer una pequeña entrevista con 2 compañeros del proyecto, y se dijeron cosas bastante interesantes, y bueno, la movimos bastante por redes y demás, la entrevista esta. Ahora, por ejemplo, este viernes vamos a ir a un instituto en Tacoronte a hablar con los más pequeños también e intentar llevar ese contexto del bullying y del acoso escolar a su germen al final, porque podemos hablar de esto en aulas de cine, podemos hablar de esto en teatros y podemos hablar de esto en los medios, pero donde más hay que hablar y donde más hay que hacer conciencia es en las aulas, no solo con los niños, sino con todas las personas que se relacionan, las familias, el profesorado y demás. Bueno, una situación que no es nueva, en el sentido de que no es nueva la denuncia. Obviamente la situación, desgraciadamente, la llevamos arrastrando, yo creo que prácticamente toda la historia de la humanidad, pero sí, digamos, la lucha contra el bullying, la denuncia del bullying, pues es algo con lo que se lleva batallando ya pues bastante tiempo, y sin embargo pues sigue quedando. Incluso en ocasiones parece que hay brotes, hay un resurgir quizás de estas posturas cuando parecía que ya estaban empezando a superarse. ¿A qué crees que se puede deber pues esa oscilación, esa
pues reaparición en ocasiones, a veces quizás a lo mejor porque se le da más espacio en los medios y resulta que siempre ha estado ahí, pero se visualiza más, o es que sí efectivamente pues puede haber esos rebrotes pues de estas actitudes violentas. Yo creo que también, y un poco en palabras de la presidenta Canae, que lo hablaba muy bien la semana pasada en esta entrevista, es la capacidad que estamos teniendo de acceder a cada vez más herramientas a la hora de denunciar. Evidentemente falta mucho por mejorar, falta mucho por facilitar a las víctimas de esta tragedia la capacidad de alzar la voz y decir la situación que están pasando, pero creo que esa percepción de que tenemos de un rebrote no es un rebrote al uso, sino que muchas veces pasamos por alto situaciones que creíamos que eran juegos de niños y que creíamos que eran los chiquillos pegándose codazos de broma, y a lo mejor no eran tan de broma, y la persona incluso que los recibía pensaba que eran de broma, y luego se sentía muy mal y no entendía por qué, y no hay necesidad ninguna. En la sociedad en la que vivimos, cada vez más avanzada y cada vez más fomentada en el respeto, de que nadie pase por algo que no quiere, y que el consentimiento sea el pilar básico. Y yo creo que no es un rebrote, sino que cada vez estamos siendo más conscientes de lo que es bullying y de lo que no lo es, porque evidentemente no todo es bullying, pero tenemos la capacidad de identificarlo cada vez mejor, yo creo. Uh-huh. Bueno, la película que se ha escogido para, digamos, servir de punto de partida para el coloquio es Wonder, que es una cinta que a su vez está basada en una novela de R.J. Palacios, que ha sido un título pues que ha tenido, se ha convertido en un fenómeno literario ya de por sí, y quizás en ese sentido quizás la novela pues tiene un papel predominante frente incluso ante la película. ¿Por qué eligieron este título en concreto? ¿Qué características tiene esta película que resulta atractiva o útil, mejor dicho, de cara al coloquio posterior? Yo creo que es útil, y fue un poco el concepto al que llegamos al elegir esta película, porque queríamos evidentemente hablar sobre el acoso y el acoso en las aulas, que es al final en lo que nos hemos centrado, y a la hora de analizar el espectro de obras audiovisuales que hablen sobre este tema, muchas normalmente se regodean en el drama, en el llanto y en la ansiedad y la angustia que procede, que evidentemente está intrínseca en esta situación, y creo que Wonder es un buen ejemplo para pillar este tipo de situaciones, porque se aleja un poco de ese estereotipo de película que habla sobre bullying, de película que se rebosa en drama. Evidentemente trata la situación cruda como es, y como, bueno, sin intentar hacer mucho spoiler de la película, pero como vemos al principio que el niño es rechazado, y es un niño que viene de un entorno seguro y que de repente entra en la jungla que puede llegar a parecer un colegio, y evidentemente siente el rechazo, pero también explota caras positivas y le da al espectador una visión de positividad, de que se puede salir de esto y de que simplemente hay que ponerse en ello, y lo trata un poco desde la valentía del acosado, pero es una de las múltiples ramas que hay que explotar para poder salir del acoso. Y me gusta personalmente la película por eso, porque es muy positiva y porque al final deja entrever que hay salida, y creemos que es muy importante, sobre todo para las posibles víctimas que nos pueden ver, darles esperanza y que de verdad se pongan en marcha para intentar salir de esa situación. Uh-huh. Además, una película que viene dirigida por Stephen Chbosky, que a su vez también es escritor, ha sido también director, entre otras cosas. Una de sus obras, tanto literarias como cinematográficas, pues también podemos vincularla con Wonder, que es Las ventajas de ser un marginado. Uh-huh. Una película que aborda quizás más lo que es la realidad compleja de la adolescencia, pero que donde también aborda el tema del bullying, o sea que es un cineasta que en ese sentido pues ya está fogueado, ya conoce pues un poco el tema que trata en la película. Uh-huh. ¿Consideras que en este caso el hecho de utilizar una película como Wonder no solo nos ayuda para hablar del bullying, sino pues eso, al igual que las ventajas de un ser marginado, pues adentrarnos más en esa psicología del adolescente, que a veces quizás donde más el grupo donde más se generan este tipo de situaciones? Sí, claramente, y además creo que la película refleja muy bien, hace algunas cosas muy bien, y una de ellas es reflejar y poner en vista de todo el mundo cómo es la situación, ya no solo de sí, sino de todo su entorno. Habla muy bien de la
de una forma muy fidedigna de todo el entorno familiar, que es una cosa muy importante en los casos de acoso, de cómo su familia intenta hacer un refuerzo positivo y cómo eso es el ejemplo de lo que hay que intentar hacer cuando una persona dentro de nuestro seno familiar está sufriendo el bullying. Y también habla de otras caras más oscuras, como por ejemplo cómo puede ser sentirse el hermano de alguien así y sentirte como completamente obviado por tus figuras paternas, por evidentemente tú no tener ningún problema del tamaño como el que tiene el protagonista. Y creemos que es una película muy, muy clarificadora de todo ese tipo de situaciones que son importantes a la hora de entender el concepto, que no es solo los niños que le pegan a otro en clase por ser diferentes, que es un problema mucho más sistémico y que hay que abordarlo desde muchos estratos distintos. Bueno, pues para todos aquellos interesados en este tema, que es un tema muy importante, desde luego muy interesante y que yo creo que una actividad necesaria y que va a dar pie, yo creo que también a un coloquio muy, yo creo que muy apasionado. Pues recuerden, es este jueves 23 de mayo a las 7 de la tarde en Multicines Tenerife, dentro de ese programa de actividades que tiene preparado para este mes de mayo el Aula de Cine de la Universidad de La Laguna. Y bueno, Roberto Lomba, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito y habernos no solo introducido en pues esa campaña que estáis realizando, sino también un poco en las características de esta actividad que vamos a poder disfrutar. Muchas gracias a ustedes también, muy agradecido por la pequeña entrevista. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión. Buenas noches.